Hablemos de la expresión divina dentro del tema la ascensión. Esta es la especialidad del Espíritu. Ya hemos hablado acerca de cómo hemos llegado a donde hoy estamos. Ahora les invito a escudriñar un poco más detenidamente el tema. Todo es energía organizada y el Espíritu no es la excepción. La fuente es energía organizada y consciente a una escala inimaginable. Y en su continuo juego para conocerse a sí misma, ésta se fragmentó. Estas partículas son equivalentes a pensamientos inmensos, o dicho de otra manera, planos de realidad que interactúan entre sí. No poseen ni nombre ni forma que seamos capaces de reconocer, y sin embargo estamos conscientes de sí mismos como parte de la fuente y también de sí mismos como siendo ellas mismas. Imagínense muchos baldes de agua suspendidos en el agua y que toda el agua sea consciente. El agua en un balde sabe que continuamente está intercambiándose con el agua que está afuera. Sin embargo, en virtud del hecho de estar contenida, es consciente de sí misma como distinta del agua que está afuera. Por supuesto que los baldes son imaginarios, pero son análogos a los campos que apoyan la energía. Y el agua es análoga a la energía que los llena. Algunos campos son gigantescos, como por ejemplo los campos planetarios o solares, y otros son diminutos en comparación, como el campo de un átomo, pero todos ellos contienen y se nutren de la energía de la fuente. La fuente se fracciona a sí misma de maneras que son imposibles de describir en estados de energía que reconocen su unidad y que a la vez son conscientes de otros estados de energía que conforman el todo. En virtud de ser, el espíritu expresa la naturaleza de la fuente a través de los campos que él genera y a través de la energía que irradia dentro de ellos. En ciertos puntos del campo, la conductividad se amplifica y el proceso es más eficiente, lo cual da como resultado la materia física o unidades de energía que se congregan y se coagulan. Y todo ello se sucede así mediante un acuerdo consciente. Es así como el espacio, fuera, una forma de pensamiento colectivo que todos nosotros mantenemos. Pero el sostener esta forma de pensamiento del espacio es apenas una de sus muchas funciones. Así que en cualquier momento en el tiempo, la energía que realiza esta función es distinta de la que era hace un instante. Ya ha cambiado mientras leías o escuchabas estas palabras. Te pongo un ejemplo. Si tú te llamas María Sánchez, por ejemplo, la energía que se desempeña como la función de María Sánchez o cualquier otra función en efecto, constantemente está cambiando. Ahora, puede que la función de María sea la de explorar un aspecto de la maternidad, por ejemplo, el uso del poder en relación con un niño o con un padre enfermo, o cualquier otra del millón de cosas que el espíritu pueda explorar. También, y sin importar cuál sea la función, el mismo tema podría repetirse a lo largo de muchas encarnaciones, desde una perspectiva ligeramente diferente en cada caso. Así pues, la función de María Sánchez amplía la causa de la fuente, haciendo que la fuente aprenda más acerca de sí misma. La personalidad de María y su yo espíritu conjuntamente determinan cuán cerca ella va a estar de comprender su verdadera naturaleza
como parte de la fuente y, en consecuencia, de experimentar su indivisibilidad con todo y con todos los que la rodean. Así pues, percibimos el mundo del espíritu de dos maneras. Primero, el espíritu es energía pura y organizada, consciente de sí misma y de su unicidad. Bajo esta capacidad, él no hace nada, sencillamente es. Segundo, vemos al espíritu realizando ciertas funciones, por ejemplo, la de María, madre de Jesús, Jesús mismo, la de Juan, la de Judas Iscariote, y la energía que realiza estas funciones está cambiando constantemente. El espíritu posee un inexorable impulso para crear, mantener, destruir y volver a crear, y se la pasa anhelando todas y cada una de las oportunidades para hacerlo. Algunos niveles del espíritu tienen la tendencia, digamos, hacia la creatividad intelectual, mientras que otros prefieren limpiar viejos sistemas de creencias para abrirle campo a lo nuevo. Bajo esta premisa, la destrucción es tan creativa en todos los aspectos como la creatividad misma. No es más que una cuestión o un punto de vista. El espíritu permanentemente busca expresarse. La fuente se conoce a sí misma mediante su creatividad. El yo espíritu en nuestro interior busca expresarse a través de nuestro yo ego exterior. Nosotros creamos los tres campos de energía más densa de nuestros cuerpos y de nuestra personalidad para tener espacios y medios en los cuales podernos expresar. Y esto lo expresamos mediante nuestra tríada creativa. Ya saben, ¿recuerdan? Pensamiento, palabra y acción. Bien, pues cuando actuamos a partir del amor, le permitimos a nuestro espíritu fluir a través de nosotros sin impedimento alguno. Cuando actuamos a partir del miedo, es decir, demostrando odio, celos, avaricia, etc., estaremos bloqueando el flujo del amor que proviene del espíritu. Por tanto, la única barrera entre el ego y el espíritu es el miedo. El miedo cercena al ego del espíritu y a medida que nuestros yo egos van aprendiendo más acerca de nuestra verdadera naturaleza, así ese conocimiento comenzará a erosionar el miedo. A medida que vayamos deshaciéndonos de los miedos, nos permitimos estar más conscientes, emocional e intelectualmente, y ello permite acercarnos más al amor. Por tanto, en este universo la divisa básica es el amor, como ya te habrás dado cuenta. Y a medida que fluya hacia adentro, nuestro miedo desaparecerá, tal como desaparece la oscuridad al encender la luz. Recuerda que somos mucho más que nuestro cuerpo. Eso que somos es inmensamente grande, único e inmortal. Todo lo ya visto hasta aquí nos lleva a reflexionar sobre tres áreas, mitos generalizados que son y han sido generadores de problemas, guerra, muerte y destrucción. Elementos que abundan en la realidad de consenso. Y me refiero a mitos acerca del amor, la verdad y el poder. Tres grandes mitos: amor, verdad y poder. Una de las limitaciones causadas por negar nuestra parte espiritual es que perdemos los beneficios del punto de vista más amplio de esa parte. Como resultado, hemos llevado a cuestas muchas distorsiones respecto a las cosas cotidianas. Así ha sido por miles de años, y como consecuencia de ello, siempre estamos predispuestos a malinterpretar algunos aspectos claves de nuestras existencias. Por tanto, el vivir en la ignorancia ha sido algo apropiado para el pasado, porque si hubiéramos sabido más, hubiéramos malogrado el juego e invalidado parte del experimento que nos propusimos lograr en este planeta. Pero ya llegó el momento de destapar la olla. Les propongo que resolvamos
los tres grandes mitos: el amor, la verdad y el poder. Y de inicio, el mito del amor sería el primero de los tres. Y vamos a revisar este tema. El gran mito del amor consiste en que creemos poder amar a alguien o a algo, o por lo menos a nosotros mismos. Y aquí viene la verdad al respecto. Nadie puede amar a otro. No podemos amarnos a sí mismos ni amar a otros. ¿Por qué? Porque el amor no es un hacer. El amor es un permitir ser. ¿Ok? Entonces, esta es la misma energía a partir de la cual este universo está construido y posee en sí misma una cualidad, una dicha de ser, una aceptación del derecho de todas las cosas para que sean y un deleite en la expresión de todas las cosas a medida que ellas disfrutan su derecho de ser. Todos los seres provienen de la fuente y tienen el derecho divino a experimentar y a expresar su divinidad. Y todos los seres tienen el derecho a disfrutar las expresiones de todos los demás, porque ellos en realidad no son más que uno solo, aunque ingeniosamente disfrazados para aparentar estar separados. Así que el aceptar esta dicha y el deleite de expresarnos a nosotros mismos y a los demás es una experiencia maravillosa y constituye lo que yo denomino amor. Sin embargo, no podemos hacer dicha ni deleite, solo podemos permitirnos ser, dejar que nos impregne de pies a cabeza como cualquier otra emoción. Y debemos saber que esta emoción no está condicionada, en realidad, a lo que cualquier otro ser esté haciendo. Se basa simplemente en conocer y experimentar la divinidad que hay en sí mismo. Si alguien que conoce está de malas pulgas, por ejemplo, aún así está expresando su divinidad, aun cuando esa expresión no te haga sentir feliz o entusiasmado. Así pues, el amor no es algo que hacer, es la respuesta desde adentro de nosotros a una frecuencia muy particular de energía que fluye no solo hacia adentro, sino también a través y alrededor de nosotros, de forma constante. Muchas cosas podrán hacer que nos marchitemos ante la energía relativamente sutil del amor. El miedo, por supuesto, nos impedirá sentirlo y distorsionará el poco que sintamos. El miedo no es el opuesto del amor, es el guardián que custodia la puerta y, sencillamente, no nos permitirá sentir las altas frecuencias en nuestros campos vibratorios. El miedo se encuentra enraizado en nuestros sistemas de creencias o en nuestras opiniones acerca de la realidad, sin que tenga nada que ver con la realidad en sí misma. El amor consiste en permitirnos sentir esta energía respecto a nosotros mismos, respecto a los demás y respecto al universo en general. Comienza con la aceptación del derecho de ser de nosotros y el derecho de ser de los demás. Esta aceptación crece hasta convertirse en un aprecio por sí mismos y por los demás, por sus cualidades, por sus dones y su bondad básica. Y continúa creciendo hasta volverse un deleite y una fascinación respecto a nosotros mismos y a los demás. Así pues, aquí surge la pregunta: ¿cómo permitir que suceda? Comencemos por deshacernos de nuestros temores de estar separados del espíritu, de ser incapaces de manejar la vida, de ser peores o mejores que los demás. Una vez que nos veamos a sí mismos y a los demás como seres inmensos, multidimensionales, acoplados en diminutos cuerpos, estos temores se desvanecerán. Esto no tiene nada de fácil. En todo momento estamos flotando en una espesa sopa de miedo, denominada la realidad del consenso.
Pero esta no es otra cosa más que la opinión de la gente acerca de lo que es real y no posee parecido alguno con la verdad. Ahora, por supuesto, nosotros hemos construido la realidad del consenso a lo largo de miles y miles de años, y esta ha sido muy útil en el juego de la separación. Debido a los miedos profundamente enraizados y que la mayoría llevamos en nuestros campos, no podemos diferenciar entre el amor y el miedo. En consecuencia, aquello que llamamos amor en realidad no es más que un intercambio manipulador de atención y de afectos. La gente no se ama a sí misma, o que no puede hacerlo, es decir, que no puede ver o permitirse su propia divinidad. Desesperadamente, va en busca de alguien más que la haga sentir segura, y cuando esta seguridad se ve comprometida o amenazada, vuelve a caer en el chantaje y en el control emocional, a través de la retención del afecto, y claro, siempre en el nombre del amor, entre comillas. Muchas veces cuando escuchamos que una persona le dice a otra, te amo, lo que realmente quiere decir es, tengo miedo y te necesito, como si fueras mi frazadita de seguridad. O cuando una persona sostenga relaciones sexuales con un tercero, su pareja le reprenderá diciendo, ¿cómo fuiste capaz de hacerme algo así? Creí que me amabas. Y sin sonar nada más, o sin tratar de inclinar mi dicho hacia otra cosa, pregunto, ¿qué tiene que ver la divinidad de otro con los derechos de exclusividad sobre el cuerpo de alguien más? Lo que en verdad está sucediéndose es que la pareja furiosa pues se siente insegura. Si él o ella pudieran ver la divinidad en sí mismos o en su pareja, la pregunta probable sería, ¿te gustó? Pero por favor, vean todo esto como perfecto. Haber llevado la separación hasta este punto ha requerido de nuestro máximo ingenio, saben ustedes, y vaya que se ha convertido en un resonante éxito, ¿eh? El amor es relajarse dentro de la verdadera naturaleza de cada uno. Ninguno puede salir lastimado al abrirse a esta energía. Es claro que otros que aún estén operando desde el miedo podrían hacernos pasar un mal rato, pero intentemos ver su comportamiento como respuestas basadas en el miedo, no dirigidas a nosotros personalmente, sino a lo que representamos para ellos. Por eso actúan a partir de sus miedos, y su comportamiento nada tiene que ver con nosotros. Dejen de lado el miedo de estar solos. Nunca estamos solos, ni jamás podremos estarlo. Lleguen a aceptarse a sí mismos, a apreciarse y a deleitarse en quienes verdaderamente son. Entonces podrán empezar a sentir el amor del Espíritu a medida que éste fluya en cada uno, y recuerden que el amor no requiere ser dirigido hacia nadie en particular. No es más que la fuente amándose a sí misma. El odio, los celos, etc., son sencillamente señales de una personalidad basada en el miedo, que no puede sentir la energía del amor al interior de sus campos. Denle a esa persona una descarga de energía de inicio, canalizando amor hacia ella. Si el miedo es demasiado grande, puede que no funcione, pero al menos el flujo del amor desde ustedes impide que el miedo de aquella infecte el campo de ustedes. Sin necesidad de volverse condescendientes, sean amorosos y compasivos, pues el sentirse tan apartado del espíritu es como estar en un lugar muy oscuro y lleno de miedo. ¿Pueden recordar esto? Así que cuando sientan esta resonancia sentirán la suficiente seguridad como para permitir que sus amistades alcancen nuevos niveles de intimidad. El miedo a la intimidad es sencillamente el miedo a perder la identidad. Pero les aseguro que en tal apertura ustedes van a encontrar más de sí mismos, no menos.
Cuando dos personas se permiten a sí mismas resonar ante la energía del amor, libres totalmente de transigir ante la imposición de condiciones o ante expectativas futuras, comienzan a operar de espíritu a espíritu. Y en esta expresión plena de quiénes son, se vuelve más fácil y natural compartirse, mental, emocional y físicamente. El sexo, por lo tanto, se convierte en la unión del espíritu en la carne, en vez de ser una mercancía sujeta de trueque por seguridad o por una buena cena. Nuestro cuerpo físico es una gloriosa expresión del espíritu, y compartir esta expresión libre, dichosa y abierta con otra gente no es más que un aspecto de nuestra divinidad. ¿Y qué pasa si alguno está en medio de una relación que comienza a marchitarse? Bueno, pues aquí el método antiguo consistía en trabajar la relación con la esperanza de reconciliar las diferencias y transigir, pero ahora ya conocen que sus firmas energéticas no están engranando. Nadie tiene la culpa, así que hagan las paces y sigan adelante, cada uno por su lado, antes de que se lastimen. Mantenerte adherido al oscuro panorama no le sirve a ninguno, y mucho menos al espíritu. Ustedes, como pareja, tenían un acuerdo de espíritu a espíritu para estar juntos durante cierto lapso, y sus firmas resonaban armoniosamente. Pero una vez que el acuerdo se termina, la resonancia falla, y es casi como si fueran extraños. Háganle honor a eso y declaren un empate. Dejen de lado el temor de que no habrá más relaciones, porque esa energía en sus campos alejará a la próxima persona a través de la resonancia. A cambio, fijen una expectativa de apertura y anticipación en sus campos y pónganse a observar. Podría ser difícil ver la perfección del plan cuando sus relaciones primarias acaban de terminar. Por ejemplo, ello podría traerles todo tipo de cosas: sensaciones de abandono, dolor, vergüenza, culpa, pérdida de autoestima, etc. ¿En dónde está la perfección en todo ello? Recuerden que ustedes decidieron participar para sus propios fines. Incluso pudo haber sido para desbaratar viejos patrones. Por ejemplo, el de siempre mirar hacia afuera en busca de aprobación, para ganarse nuevas inspiraciones acerca de la naturaleza del amor, o para moverse hacia ustedes mismos, hacia un estado transpersonal. No importa la razón. Observen ahora el cuadro completo y pregúntense si les sirve. Puede que ustedes hayan necesitado estar solos para traspasar algunos cambios, o para liberarse, para comenzar una nueva relación, o para irse a vivir a otro lugar. Ustedes son trabajadores de la luz. Están aquí en una misión y se han fijado ciertas experiencias para equiparse hacia un mejor trabajo. Este no es un universo al azar. Nada se sucede sin que exista un propósito mayor. Por lo tanto, traten de ver el cuadro completo, pero por encima de todo, no piensen que alguien más les hizo algo. Está bien sentir un poco de energía de víctima para poder limpiarla después de sus campos, pero dejar que ser víctima se convierta en parte de su identidad no sirve de nada. Y si reniega de su maestría hasta convertirse en un obstáculo. Hagamos un paréntesis.
Bien, ya estamos de regreso con ustedes. Espero que este tema esté manteniéndoles en toda la atención. Y para ello vamos a continuar con es la que más se presta. En el plano físico, todo lo que ustedes oyen no son más que opiniones, a menudo basadas en las opiniones que otras personas les han, a su vez, pasado a otras y que nosotros pescamos en algún punto del camino. Así que traten cada cosa que escuchen, vean o lean como una opinión, incluyendo las ideas y palabras que hoy te estoy compartiendo en este libro. Existe una sola persona capaz de juzgar lo que es verdadero para cada uno de ustedes. Y me refiero a cada uno. Si creen que el mundo es un lugar inhóspito, regido por un Dios iracundo y vengativo, tienen razón, así será para ustedes. Quiero decir, o si creen que el universo es benévolo y que el espíritu los guía a cada paso, así será para ustedes. Experimentarán la realidad. Es infinitamente compleja y también es maleable, pues está diseñada para ser así. El universo no es un mecanismo estático, dentro del cual cada uno tiene que hallar su camino. Ha sido creado para apoyar específicamente a todos los seres con una infinita variedad de expresiones de la fuente. Esta creatividad es el modo de la fuente para conocerse a sí misma y para crecer. Y esto incluye el apoyarnos en nuestras expresiones de aquello que cada quien cree que es verdadero. Los cuadros de la mente basados en la limitación y en el miedo dificultan al espíritu que les traiga una plena sanación y encuentros amorosos con ustedes mismos y con los demás. Alguien que vive en el miedo sencillamente no le da oportunidad al espíritu para desplegarse para nosotros. Experiencias basadas en el amor. Esto significa, por supuesto, que inclusive el amor puede ser interpretado a través de los ojos del miedo y así quedará distorsionado. Si en este plano dimensional no existe algo que pueda llamarse una sola verdad galáctica, entre comillas, quiere decir que cada uno puede tomar cualquier conjunto de verdades que le plazca para construir sus propios cuadros de realidad. Por ende, tiene sentido que seleccionemos aquellos que nos traen dicha y nos permiten ser felices. Pero podríamos dedicarnos a trabajar diligentemente para averiguar lo que debemos creer que es verdadero. La humanidad le ha venido trabajando muy duro a este tema, desde el momento mismo de la separación. Así que, como muchos, estaremos en buena compañía. Pero una vez que seleccionemos algo que creemos que es verdad, entonces cometemos el error, un error grande, y dejamos de buscar en automático. Y a partir de ahí, excluimos todo lo demás que pudiera ser verdad. Por ejemplo, limitar a la fuente a la definición cristiana de Dios, excluyendo todas las demás cualidades como Alá, Yahvé, el Gran Espíritu y de las incontables otras deidades que se han descrito a través de los tiempos. Pregunto, ¿por qué no tomar la salida más fácil y preguntarnos a nosotros mismos, como espíritu, cuál es la verdad? Aquí tendríamos todas las respuestas necesarias, por lo menos durante el resto de su tiempo en este plano físico. Algunas personas se pasan la vida cambiando de un canal a otro rápidamente. Es más, nunca sueltan el control remoto, siempre lo tienen en la mano, con el dedo en el botón.
buscando en forma desesperada qué creen es la verdad. Y no escasean las personas deseosas de convertirse en autoridades externas, pero cada uno tiene todas las respuestas en su interior. Así que dejen de buscar las respuestas donde no están. Ya deténganse, ya relájense, escuchen y confíen. Puede que tengan un pequeño problema inicialmente, distinguiendo entre el espíritu y una mente hiperactiva que desea controlar la experiencia. Tan solo simplemente agradézcanle y díganle que se quite del camino, para que también pueda llegar a conocer otras cosas. Así que desháganse de cualquier opinión que tengan al respecto. ¿A quiénes son? ¿Quiénes creen ustedes que son los demás? ¿Y quiénes creen ustedes que es el espíritu? Mantengan su sistema de creencias plenamente abierto, su discernimiento vivo y sano. Debes saber a ciencia cierta que la creencia es una muerte segura para el entendimiento. Entonces, ¿qué les quedaría? La creencia usualmente parte del deseo de que algo sea verdad. Se construye sobre conceptos preconcebidos y sobre prejuicios. Deja que la mente se abra solo ante aquello que cabe en su modelo. La fe, por otro lado, es una zambullida en lo desconocido. Con una mente abierta, con el conocimiento cierto de que está bien dejarse ir. La fe sabe que no necesariamente será seguro, tal vez ni cómodo, pero sí está bien. La creencia te aferra, la fe te libera. No podrás hallar la verdad a través de las creencias, sino únicamente a través de la sencillez de la fe. La fe es el punto de partida, pero muchos buscadores abandonan la fe a lo largo del camino, a cambio de aferrarse a una creencia o a otra. No podremos desentrañar el misterio a través de las creencias, simplemente porque solo se puede creer en aquello que ya se conoce. Pero la verdad va más allá de la imaginación. Nada que podamos imaginar es capaz de capturar la enormidad y la gloria de aquello que está a punto de suceder. Por ende, el único sendero es la fe, una mente abierta y un corazón también abierto. En lo relativo al mito del poder. Bueno, aquí tan solo basta observar el mundo de hoy y veremos ejemplos de grupos y de naciones que usan la fuerza para invadir y atacar a otros grupos y naciones. Simplemente puede que sea para apoderarse de sus recursos naturales, tales como tierras o petróleo. ¿Saben a qué me refiero? Para destruir una cultura o un sistema de creencias, o sencillamente porque el ADN le ha otorgado a un grupo una apariencia física distinta. En el centro mismo del grandioso mito del poder existe un sentimiento profundamente enraizado de separación y de confusión entre lo que es el poder con y el poder sobre. Hablemos de este último primero, el poder sobre. Cuando el mundo habla de un hombre o de una mujer de poder, ¿a qué tipo de poder se refiere exactamente? Si definimos al mundo usando solo los 5 sentidos físicos, entonces el poder queda definido por aquello que somos capaces de ver, tocar, sentir, escuchar, etc. Por ende, vemos al poder como dominación o como poder sobre los demás, poder sobre el medio ambiente o inclusive poder sobre sí mismos. Y debido a la manera en cómo las sociedades definen el poder y lo concentran en unos pocos individuos, es por ello que las sociedades se ven forzadas a establecer organizaciones para prevenir
el mal uso del poder. Por ello es que hay que tener vigilantes que escudriñen a quienes detentan el poder. Cuando una sociedad o un grupo definen el poder en términos de habilidad para dirigir el uso de los recursos, tales como dinero, vidas humanas, ejércitos, armamento, alimentos y materias primas, el miedo más grande consiste en la pérdida de ese poder ante alguien más o ante cualquier otro grupo. Y el poder sobre los demás refuerza y hace más profunda la separación, debido a que es imposible ejercer el poder sobre los demás sin convertir a los demás en los otros, sea con base en nuestra religión, sea con base en nuestra ideología, color de piel o género. Cuando la personalidad busca afuera de sí misma el poder, se centra en las cosas materiales y en las demás personalidades. Esto conlleva una orden esculpida, que algo es más o menos poderoso que yo. Hay una alternativa para esta falsa clase de poder. Sin embargo, al volvernos hacia el espíritu, entonces se nos revela un poder basado en la creatividad, en la cooperación amorosa, en la reverencia, la armonía y la colaboración heroica. Y aquí es donde entramos a los terrenos de el poder con. El poder alternativo está basado en el poder con el espíritu, con los demás seres humanos. Irónicamente, el primer paso para llegar al poder con es rendirse. Pero rendirse ante el espíritu suena como conformarse ante algo que posee el poder sobre uno. Seguramente me dirás que no es la misma gata nada más revolcada. Déjame explicarte. El poder sobre requiere de la sumisión de uno ante el otro, porque ambos se sienten separados. El poder sobre solo funciona cuando este sentimiento de separación existe, hasta el punto en que uno se sienta separado del espíritu. La rendición se sentirá como si fuera un sometimiento ante una fuerza superior, como si fuera una ciudad sitiada, finalmente abriendo sus puertas al saqueo y a la violación por parte del ejército conquistador. Pero, si por el contrario uno siente una unión perfecta con el espíritu, la rendición se convierte en la ampliación de unos insignificantes y limitados planes por el miedo a cambio de unos planes inmensos de ascensión planetaria y personal, en los cuales se reemplaza el individualismo del tengo que hacerlo todo por mí mismo por la alineación con la fuerza poderosa que hoy está trabajando sobre el planeta Tierra. El problema con el poder basado en quién es uno como personalidad separado del espíritu es que puedes perderlo y otros podrían robarse tus recursos. Hablemos de la edad, que podría robarse tu fortaleza, por ejemplo. Hablemos de la enfermedad, que podría robarse tu salud. Pero escúchame, el poder basado en lo que uno es, nadie se lo puede robar. El valerse a uno mismo como un ser inmenso y multidimensional que está gozando de una experiencia humana, en vez de verse como un humano que está viviendo una experiencia espiritual, lo pone a uno en contacto con el verdadero poder y su ilimitada creatividad y potencial. Irónicamente, la cosa más poderosa que cada uno de nosotros ha hecho jamás es convertirse en ser humano. En verdad, no exigió que hiciéramos nada. Crecimos en nuestros cuerpos dentro de la matriz materna. Y al nacer, o un poco antes, incorporamos una parte de nuestra identidad en esta forma diminuta y luego simplemente
corrimos el velo para olvidar lo que habíamos hecho. Esto es uno de los actos de magia realizados en parte alguna de cualquier universo. Un acto poderosísimo. Dijimos, soy lo suficientemente fuerte e inmenso como para desempeñar esta vida, y puedo vendarme a mí mismo ante mi propio e inmenso ser y tener éxito entre el billón de todos los que han hecho la misma cosa. Puede que nos peleemos y que haya disputas, oh sí, las habrá, pero las vamos a trascender y lograremos recordar al final. Por ende, nos hemos olvidado de nuestro verdadero poder junto con nuestra verdadera y divina identidad. Y todo ello solo para lograr que el juego fuera más real. ¿Te suena conocido esto? Cuando no estamos conscientes de nuestro verdadero poder, nos toca batirnos para obtener lo que se pueda antes de que alguien más lo haga. Cada acción no amable o dañina sobre este planeta ha sido cometida por alguien que se sentía impotente. De alguna manera, y mientras más fuerte sea el sentimiento de impotencia, mayor será la no amabilidad o el daño de la acción que se ejerza sobre otro. Solo podemos ejercer poder sobre los demás si poseen un cuadro de realidad que dice que ellos están separados de nosotros. Podrían cambiar los cuadros de realidad respecto a la separación, pero lo que hace acceder a nuestro verdadero poder sea más difícil es el hecho de haber construido cuidadosamente una piedra angular de separación dentro de la especie humana a un nivel celular. Muy pocos, realmente muy pocos, sienten una verdadera unicidad en el nivel físico profundo. De hecho, la mayoría siente algo muy distinto, siente vergüenza, y ella está almacenada en cada célula de nuestro organismo. Sí, la vergüenza. La personalidad inicialmente sirvió como los ojos y los oídos del espíritu sobre este planeta. Pero hace muchísimo tiempo, cuando decidimos jugar el juego de la separación, la personalidad asumió una identidad separada de la del espíritu. Y nos creamos un ego externo para asumir el papel del espíritu y determinar qué era real y qué hacer al respecto. Para mantener al ego externo inconsciente respecto al hecho de la separación del espíritu, es decir, esto es a lo que se le denomina la caída del hombre. Es decir, depositamos una energía muy particular en la estructura genética de la especie humana. Esta vibración se siente ligeramente distinta para cada persona. Algunos se sienten como si fueran los ángeles caídos. Otros se sienten como si en cualquier momento los fueran a pillar cometiendo una terrible ofensa. Y otros como si estuvieran sucios y embarrados. La gente hará grandes esfuerzos para evitar estos sentimientos de no ser merecedor. Simplemente observemos algunos de los acontecimientos de nuestras vidas desde esta perspectiva. ¿Pueden ver lo que les quiero decir? La compensación por la vergüenza se demuestra de muchas maneras distintas. Elitismos o competencia, por ejemplo. Cuando uno se siente separado de los demás y ni siquiera está seguro de que existe algo llamado espíritu, es inevitable que el ego externo busque seguridad, tratando de ubicarse lo más alto posible en la escala en comparación con los demás. La razón por la cual las noticias de televisión se centran en la muerte, en la ruina y en los desastres es la que permite a la gente sentir que alguien en algún lugar la está pasando peor que uno mismo y que uno esté temporalmente un poco más protegido porque sencillamente hoy no le tocó. Percibiéndose cercenada del espíritu, la personalidad ve a la vida casi como un castigo. En vez de un regalo
o de una oportunidad para expresarse. Lo importante a saber acerca de esta vergüenza es que la heredamos a través de nuestros genes. En el planeta Tierra esto ya viene como parte del programa, pero está tan enraizada como parte del cuerpo físico que jamás nos ponemos a examinarla como lo que realmente es. Una condición de estar encarnado o encarnada, y cada vez alguien dice, deberías sentirte avergonzado de ti mismo. ¿A qué me refiero? Que agarran prácticamente el cuchillo y lo remueven dentro de la herida porque a un nivel muy profundo uno está de acuerdo con ello. Por supuesto, todos dispusimos que el juego de la separación fuera de esta manera. No era posible sencillamente ponerse a simular que estábamos separados del espíritu. Había que volverlo real, muy real, para que el juego funcionara, y para ello hemos encontrado que la vergüenza funciona muy bien. De hecho, la vergüenza reside en el centro mismo de cada célula de nuestro organismo. Normalmente al morir podemos dejar esta vergüenza detrás de nosotros, en las células, pero para poder ascender con el cuerpo, esta energía debe ser liberada de sus células, de cada una de sus células. Así que hablemos de este tema, la liberación celular. Muchos trabajadores de la luz están iluminando un sendero para que los demás logren hacerlo. En casos extremos, pueden encontrarse que repentinamente están siendo forzados a una posición de impotencia. Y esto ciertamente puede causar una rápida y masiva liberación de la vergüenza de sus células hacia sus campos, desde donde puede ser limpiada. No todo mundo tomará la decisión de hacer esto y muchos escogerán una liberación más suave, más leve y a largo plazo. De cualquier manera, es bueno que sepas que cuando sientas vergüenza de cualquier tipo, no se trata de ti, sino de otra energía que debes liberar de tu campo energético. Intenten que la vergüenza no permanezca como parte de sus identidades, ni se sientan culpables de ser ustedes mismos. Como trabajadores de la luz, nos encontramos transmutando la vergüenza inherente a la especie humana en una expresión más elevada, en unidad y servicio con el espíritu. Por supuesto, siempre bajo la guía del espíritu, donde la energía de la vergüenza está siendo liberada desde nuestras células hacia nuestros campos. Y tal y como está sucediendo, uno la siente como si fuera una experiencia de primer plano, en vez de una condición inherente del ser humano. Y la manera de lidiarla consiste en pasar a través de ella. Evitarla o suprimirla equivale a decir que sí es verdad y que somos impotentes para hacer algo al respecto. Aquí la sugerencia es sencillamente mirarla de frente como algo heredado en las células y proveniente de algo impreso en nuestro ADN por la cultura, y no como parte de nuestra identidad. A medida que vayamos quemando la vergüenza, liberada de las células de nuestros campos, lo iremos sintiendo cada uno. Así que permitan que esto suceda, a sabiendas de que no somos nosotros, sino algo con lo que hemos venido a lidiar en este planeta. Si se sienten solos, impotentes, traten de hallar otro grupo de trabajadores de la luz, algunos de los cuales también estarán en medio de este proceso. No teman aceptar sus ayudas. Los días del individualismo a ultranza se han ido. Nos hemos movido hacia una era de cocreación y es importante dejar que esto suceda. Los trabajadores de la luz están cumpliendo su misión en este planeta, pero hasta ahora pudieron haber estado trabajando en solitario, cada uno por su lado, por su cuenta. Pero ahora se nos llama en vivo a trabajar junto con otros trabajadores de la luz en la cocreación del siguiente nivel de la evolución de la especie humana. Y a medida que los antiguos patrones basados en la separación están siendo extraídos de la herencia genética de la especie humana, en este aspecto del trabajo
debemos aceptar la ayuda y la compañía de otros trabajadores de la luz, pues solo nosotros podríamos hacerlo. Otra manera de obtener apoyo cuando la vergüenza aflore consiste en sentir el verdadero poder de uno. Y aquí pues es necesario pedir a nuestro ser interno, pedirle al Espíritu una capacidad cada vez mayor para hacer lo que sea necesario. Y en segunda instancia, invocar el auxilio y el apoyo de las huestes angelicales para que centrifugue la energía mal calificada fuera de nosotros, fuera de nuestros campos energéticos, y pedir el poder de la llama violeta para transmutar definitivamente nuestros campos. Después de hacer esto, a los pocos segundos nos encontraremos más tranquilos, calmados y sutilmente más poderosos. Así que los invito a permitir que este nuevo sentimiento de poder fluya a través de sus cuerpos y visualicen cómo inunda y llena el vacío que quedó en sus células al irse la vergüenza. Hagamos una pausa. En esta tercera y última sección de nuestra charla de este día, continúo con el tema la ascensión y en esta ocasión vamos a compartir el subtema el control. Otra parte del mito del poder es la ilusión del control. Cualquier control que creamos tener sobre nuestra vida en realidad pertenece al espíritu. Cuando las cosas funcionan, es que el yo espíritu está trabajando a través de nuestros campos, tratando de atraer la atención consciente de nuestras personalidades o de poner al tanto de algo a la personalidad. Si las cosas no están resultando de acuerdo con su plan, pues examinen sus cuadros de realidad en busca de señales de limitación o de control. El tratar de controlar y manipular los acontecimientos de acuerdo con las ideas de la personalidad respecto a cómo deberían ser las cosas, déjeme decirte que es una actividad totalmente infructuosa, que podría conducirnos ciertamente a la desilusión, a la frustración y a la ira. Así pues, ¿qué podemos hacer? Bien, pues cuando nos alineamos con la intención del espíritu respecto a nuestras funciones, se convierten en una fuerza que no puede ser detenida debido a que ahora van en armonía y sintonía con el flujo del universo. Pero casi te puedo escuchar en mi mente con la vieja pregunta: ¿y cómo sé cuál es la intención del espíritu? Bueno, pues una respuesta es la siguiente. Cualquier cosa que te haga cantar el corazón. O te ofrezco otra respuesta, te ofrezco una prueba de 3 partes para decidir por ti. Primera, aquello que sientes, que escuchas o que te llega, ¿te trae dicha? ¿Es divertido? ¿Sirve a los propósitos de la luz? Si respondes con un sí a las 3, entonces estarás siguiendo al espíritu. Si alguna o 2 no lo son, entonces tu curso de acción podría no estar alineado con el espíritu. Si te haces estas 3 preguntas respecto a tu trabajo, por ejemplo, y obtienes un no para las 3, o para 2 o 1, entonces piensa seriamente en cambiar de trabajo o inclusive cambiar de carrera, porque entonces no te estás conectando con tu verdadero poder. E ir en contra de la corriente es un trabajo duro, difícil, pero fluir con la corriente carece relativamente de esfuerzo y es mucho más divertido. Las cosas
acoplan en vez de desmoronarse. Y la gente aparece en sus vidas para ayudar en vez de estorbar. Así pues, el control es una ilusión. El fluir del espíritu es la realidad. Todo lo que eres y lo que tienes es el resultado del yo espíritu disponiendo las cosas. Lo que podemos hacer a nivel de la personalidad es estar conscientes de ello y añadir nuestros datos a la línea de producción de la fábrica de la realidad. ¿Sabes? Te aseguro que serás escuchado. Oh, sí, serás escuchado. Aquí es donde viene el verdadero poder. Superficialmente, la vergüenza y la carencia de control parecen tener poco que ver con el poder, pero en realidad están ligados, porque ejercer control y poder sobre los demás es una respuesta directa a la vergüenza, a nivel celular, y un intento de suprimirla. Nosotros mismos hemos colocado a la vergüenza allí para impedir que podamos sentir nuestro verdadero poder. Por lo tanto, el verdadero poder es a la vez el medio para lidiar con la vergüenza y el resultado final de liberarla. No olvides esto. El verdadero poder es un estado de ser, no uno de hacer. Hacer el poder es la manera antigua. Ser el poder es expresar al espíritu. Ahora, eso no quiere decir que debamos sentarnos en una alfombra a irradiar energía por el resto de nuestras vidas. Podemos actuar con la diferencia de que ahora provendrán de ese lugar interno, calmado y sereno, que sabe que es una fuerza inmensa e ilimitada, que trabaja armónicamente con todo lo que es. El verdadero poder es fuerte y a la vez humilde, porque conoce su fortaleza. La fuerza significa caminar sin miedo, porque temerle a cualquier cosa niega la habilidad de cada uno para crear su propia realidad. Caminen rodeados de una atmósfera de seguridad, porque ya no hay extraños y porque estamos en armonía con la naturaleza y con todas sus criaturas. En medio del poder verdadero, amen libremente, porque no le temen ni al rechazo ni al dolor. Den a partir de sí mismos, porque sepan que el rechazo es una señal de la inhabilidad de los demás para recibir lo que somos. Ya no compitan con los demás, porque la competencia implica vergüenza y niega la maestría de ambos. Y saben que en última instancia están compitiendo contra sí mismos. ¿Recuerdan aquello de que somos uno y lo mismo? Bueno, pues el poder verdadero coopera sin egoísmo, a sabiendas de que nadie puede aprovecharse de él. Perdona incondicionalmente porque uno fluye sin esfuerzo a través de la vida y porque reconoce su papel en co-crear cada acontecimiento de su vida. No le echen la culpa a nadie, ni siquiera a sí mismos, porque están siguiendo al espíritu en todo momento. No juzguen a nadie ni a nada, porque saben que el juzgar se basa en la vergüenza. En cambio, miren al espíritu para saber lo que es verdadero en el momento. Y a partir de esta perspectiva, pues todo lo ven como siendo el espíritu, expresándose y trabajando a través de las personalidades. Puede que no vean la perfección en la expresión de los demás, pero sí sabrán que no son los jueces de ellos y por ende les dan el campo, el espacio que ellos necesitan, sin enredarse en sus expresiones. Si el sufrimiento llega a sus vidas, no lo eviten, sino que simplemente
experiméntenlo y háganle honor a su creatividad por haberlo manifestado. El sello más grandioso de la persona verdaderamente poderosa es la habilidad de compartirse a sí misma con los demás, dejando que el amor del espíritu fluya sin restricción alguna hacia los demás. Tal y como ya lo hemos visto, el amor no es algo que uno haga, sino algo que uno permite que sea. Y el amor es algo que solo se sucede cuando uno permite su propio poder. Es triste, pero veo a muchos trabajadores de la luz escondiéndose bajo una falsa humildad o modestia, a medida que tratan de manipularse a sí mismos para aparentar ser primorosamente primorosos. Por favor, no se convenzan a ustedes mismos para abandonar su poder. Muchos creen que el precio de pertenecer al movimiento de la llamada nueva era es el abandono de cualquier poder, incluyendo tu verdadero poder. Ellos no podrían estar más equivocados. A partir de tu primer empujón agresivo para llegar al mundo del plano físico, es decir, al momento de tu nacimiento, estamos aquí para servir al planeta y a su población autóctona. Pero no podemos hacerlo lloriqueando en un rincón. Somos el espíritu encarnado y llegamos aquí con una misión. Así que dejemos que nuestro verdadero poder emerja y seamos quienes en verdad somos. Cualquier acción que a partir de ahí nos interese emprender estará basada en nuestro verdadero poder y en el estado de ser, de la magnificencia inmensa de cada uno. Esto no quiere decir que ya no volvamos a ser dóciles y gentiles, aunque algunas veces podría ser así. Esto quiere decir que si actuamos, será a partir del amor, de la compasión, de un estado libre de miedo, y así haremos cualquier cosa que percibamos correcta para ese momento. Algunas veces actuaremos solos, otras veces co-crearemos con otros maestros, manifestando el poder en conjunta unidad. Estamos ingresando a tiempos de gloriosa expresividad y todas nuestras partes son merecedoras de tal expresividad. Los saludo desde donde yo soy y les felicito por haber emprendido esta vida. Cierro este capítulo recordándoles cuán poderosos seres son en realidad y que, en concierto con otros trabajadores de la luz, todos podemos co-crear verdaderos y maravillosos milagros. Namaste. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias de verdad a todos los que están en sala. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias Ariel, gracias Norma, gracias. No deseo olvidar ninguno de los nombres. Gracias a todos desde el corazón por haberme escuchado el día de hoy. Dejamos un espacio para preguntas o para comentarios si es que así lo desean. Por aquí estaré unos cuantos minutos más. Gracias y bendiciones.